acá, un poco de Buenos Aires, y estoy estudiando arquitectura allá en Buenos Aires. Y bueno, terminando la carrera ya, entonces estoy pensando como hacia dónde quiero ir. Y bueno, viajando para acá, conocí a Rosario, y ahí bueno, empezó este viaje, digamos, de otras prácticas, como se llama representación. Bueno, y yo soy Rosario Carranza, hace más o menos 16 años que vivo en Andalgalá, Catamarca, y bueno, estudié arquitectura en La Plata, y expulsada, trabajé muchos años en la universidad, como docente del taller de arquitectura, y bueno, y de a poco empecé ese proceso que pasamos mucho, de empezar a cuestionarnos los modos de vida que teníamos en la ciudad. Empecé a viajar bastante, conocí en México a través de unos amigos las prácticas de construcción en tierra. Y una vez viajando por el norte entré en una casa, bueno, participé de algunas, de hecho estuve a punto de irme a trabajar con una organización que se llama SANU, que construye en tierra asistiendo muchas necesidades de los campesinos. Pero la cuestión es que viajando por aquí, por el norte, en Andalgalá o en algún lugar antes de llegar a Andalgalá, no me acuerdo, entré por primera vez en una casa de barro y obviamente me pasó algo que creo que les pasa a todos los que entran a una casa de barro por primera vez, lo conmovedor que resulta, lo amable de su interior, entender la nobleza de sus materiales, ver que hay tierra, palo y caña y tener la sensación, viniendo de una ciudad donde acceder a una vivienda es un crédito, si tenés mucha suerte, con un trabajo muy estable, para comprar un pedazo de tierra y buscar constructores y pasar por todo un proceso. Empezó una cuestión que es la primera parte de la presentación, que es el anhelo y la ilusión. Cuando vi la tierra, el palo y la caña, dije, estos materiales están a la mano, no hay intermediarios. Supuse eso al principio, después entendí que no están así. Y dije, bueno, me puedo hacer mi casa yo misma. Había salido de la facultad sin haber tocado en mi vida un ladrillo, acercado un solo metro de mi ser a algo que tuviera que ver con la construcción. Y vi la oportunidad de hacer eso. Y vi las casas de Pichanilla en el campo y vi la jarilla y empecé a entender lo que era la jarilla, los techos de jarilla, lo que implicaba un techo de jarilla ambientalmente, respecto de su recolección, hasta cómo trabaja dentro de la vivienda. Empecé a hacer prácticas de corte de adobes, de quinchas. Lo que principalmente empecé a hacer fue en el encuentro con la comunidad, averiguar muchas cosas respecto de cómo se construía antes y empezar a construir mi casa. Y como buena cabeza, yo voy a hablar desde ese enfoque, de mi experiencia, desde mi práctica y mi enfoque profesional, que está tenido un poco por la academia y otro poco por las experiencias estos últimos años, pero no pude evitar diseñar un proyecto y querer desarrollarlo y hacerlo con mis propias manos, y me di ese lujo de estar un par de años atravesando el proceso de hacer cada una de las partes y ensayar muchas cosas en mi casa con tierra. Y bueno, fue un anhelo y una ilusión decir, bueno, sí puedo con mis propias manos construir una casa. Estas partes las fuimos haciendo ya con participación de más gente, pero la primera pieza, la de cañita y cejarilla, que es una quincha bella y muy eficiente, literalmente la hice. Pero ¿qué pasó? Cuando tuve que empezar a crecer y a trabajar en mayor escala, porque teníamos que agrandar el espacio, porque nacieron mis hijas y demás cosas, empezó a pasar que empecé a necesitar ayuda. Y empezó a pasar que los materiales que yo recolectaba en la cercanía de mi casa ya no estaban tan cerca porque era más volumen, implicaba otro proceso acceder a esos materiales en los que en un principio había supuesto no había intermediarios. Ya había un señor con el que tenía que hablar que me vendía la tierra, había gente que me alquilaba un camión para ir a cortar la jarilla, íbamos a cortar la caña en un lugar que era la finca de alguien, que cortábamos, vendía la caña y la comprábamos. Entonces, bueno, empezó a pasar también que muchos amigos que habían visto nuestro proceso nos empezaron a decir, queremos que hagan nuestra casa, yo trabajo en otra cosa y no tengo la posibilidad de hacer autoconstrucción, entonces vos qué sabés, cuánto me sale, cómo puedo hacer. Entonces empezó la utopía de empezar a pensar que era posible expandir la construcción en tierra. Y fue todo un proceso bastante complejo porque aquello que había resultado tan simple y tan conmovedor en un principio, esa posibilidad de con mis propias manos construir una casa, se empezó a complejizar cuando aparecieron otros actores. Que era la persona que me estaba pidiendo que le hiciera un trabajo,
que era empezar a interactuar con mano de obra local, porque yo ya no tenía manos para hacer todo. Empezar a ver qué pasaba con la gente en la interacción con los materiales estos que los conocían muy bien, pero que los habían desechado por muchos prejuicios culturales y prácticas que tienen mucho que ver con el acceso a los materiales, ¿no? La construcción, como decíamos en la pequeña presentación que hicimos en el comienzo, la construcción está muy delineada por las dinámicas de mercado. Se construye con lo que está accesible a la mano. La gente no elige el bloque porque le encanta. La gente elige el bloque porque es lo barato que está a su alcance o porque lo puede fabricar y lo fabrica en muy malas condiciones porque de una bolsa de cemento saca 70 piezas en vez de 45 y empiezan a suceder un montón de cosas que afectan mucho, sustancialmente, la calidad de vida, afectan mucho también eso, el acceso a un ambiente, confortable, sano, por todo lo que implica el proceso de llegar a ese material de bloque y por lo que implica vivir en una casa de bloque. Y bueno, lo estoy haciendo así breve porque la idea era que conversáramos en este taller, que bueno, ahora cambió un poco de formato por todo lo que pasó, pero bueno, el punto era que la revolución que sentí yo en el proceso fue el encuentro con el otro, con la otredad. Porque el encuentro con el otro fue el encuentro, eso que les contaba, con la persona que venía a pedir una construcción que no necesariamente quería que todo fuera de tierra, o quería que todo fuera de tierra, pero vivía en un lugar donde, si bien había tierra, la arcilla había que traerla de tan lejos que ya no era tan sustentable tener que traer un camión de arcilla de 500 kilómetros. O quería construir todo con tierra, pero la mano de obra local no tenía ni idea de cómo construir con tierra. O querían construir con tierra, pero no querían el techo de caña, porque habían vivido en una casa con techo de caña y le tenían idea a las arenas y qué sé yo, y querían un techo de machimbre. Entonces, la vuelta esta que estoy contando tuvo que ver mucho con que el proceso de trabajo en estos años, habiendo trabajado, si querés pasemos a una foto más, en proyectos propios de autoconstrucción, en proyectos para otros en la construcción, en proyectos, bueno, acá estamos viendo por ejemplo, empezó a pasar cuando todo empezó a crecer, que un señor me vino a buscar porque le querían derrumbar esta casa y él quería hacer un hotel. Y ahí en Andalgalá. Y finalmente lo construimos, lo refaccionamos, le agregamos partes nuevas, todo con tierra, en un proceso muy lindo. Tuve una oportunidad de trabajar muy bien. Este es un arquitecto amigo que me ayudó un montón en ese proceso. Y pudimos restaurar ese lugar y pudimos reproducir. Esta galería no existía y la hicimos exactamente igual. Pudimos reproducir mucho, hicimos los adobes, hicimos el techo de caña y pudimos hacer todo eso. Pero no siempre esa es la solicitud. Después me pasó que apareció la gente del INTA que viven en mi barrio, el INTA funciona cerca de mi barrio y les gustaba cómo construía en tierra, les interesaba y el BID estaba proponiendo, que es quien pagó esto, el edificio del INTA, la Agencia de Extensión Rural en Andalgalá, quería construir con materiales naturales y bueno, no fue construir con materiales naturales porque hay un montón de normativas en torno a las construcciones del INTA, entonces tuve que empezar a pensar en todos estos distintos requerimientos que tuve en estos años, empezar a pensar que en realidad lo que me estaba pasando en el encuentro con la tierra era no necesariamente tener que construir 100% con tierra, sino empezar a sensibilizarme respecto del territorio en el que estoy. El territorio en el que estoy va a determinar la arquitectura, va a determinar la técnica que voy a usar. Y a veces no necesariamente fue 100% de tierra. El territorio en el que estoy, los materiales que tengo en torno y el actor con el que estoy interactuando. El INTA, por ejemplo, esto es muy gracioso. El INTA tiene como institucional la vista de ladrillo. Entonces decidimos, porque este proyecto lo hicimos con toda la gente de la agencia, fue muy participativo el diseño. Entonces decidimos hacer, como estaba cerca de mi casa, que es un barrio de pequeñas casitas agrupadas, decidimos hacer un grupo de casitas agrupadas, donde una se distinguía por ser de ladrillo, que es muy típico de esa zona, que tenés una casita de antes, otra de después. Hicimos una agrupación de edificios y construimos en tierra, haciendo un envolvente, porque lo que nos importó fue que la tierra participara del interior del edificio, para que las propiedades higroscópicas de la tierra dieran esos beneficios que producen la absorción y la cesión de la humedad,
ese envolvente funcionara hacia dentro del edificio, porque teníamos el desafío de que el interior de las oficinas sí o sí tenía que ser ladrillo hueco, porque es una normativa del INTA que las cañerías vayan embutidas. Entonces, eso, el proceso que hemos venido haciendo estos años y que lo hemos conversado, fue muy interesante el encuentro con Julieta, que venía un poco con esa idea, o el encuentro con su historia aquí en Fiambalá y en el norte, y el encuentro con la tierra, nos empezó a poner en ganas de desarrollar muchos proyectos juntas, en coincidencias respecto a un montón de cosas. Nos puso en un diálogo muy intenso respecto de si la construcción en tierra tenía que estar asociada. Lo que nos estamos planteando es lo siguiente: todas estas dinámicas en donde empecé a trabajar desde la autoconstrucción y el encuentro con otros actores implicó también en los encuentros con las dinámicas económicas que empecé combatiendo cuando me fui de mi casa a vivir al campo para construir mi casa de tierra. Todo se empezó a dar vuelta porque empecé a trabajar con otra gente, empecé a trabajar con presupuestos, tuve que empezar a presupuestar, a pensar sistemas de pago, tuve que empezar a trabajar con obreros que estaban muy acostumbrados a trabajar en muy malas condiciones, como se trabaja en el norte, donde la mano de obra trabaja en situaciones muy precarias. Empezar a trabajar con gente en esas condiciones, empezar a aprender lo que implica trabajar con normas de seguridad con gente que está trabajando en obras que, por más que son de tierra, están expuestos y están poniendo el lomo en la construcción, sea de tierra, de lo que sea. Empezar a cotizar la mano de obra, que hay mucha fantasía respecto de que la mano de obra en construcción en tierra es necesariamente más barata, y son horas hombre. Todos esos procesos me llevaron de estar cofrando jarilla y haciendo molde de jarilla, a estar de vuelta en la compu trabajando mucho, a estar de vuelta pensando en cómo organizar una fuerza de trabajo. Ahora estamos en el proceso de formar una cooperativa, ya hasta hace un par de añitos que venimos con eso, y estamos trabajando con una cooperativa que se llama Casa, con la que afrontamos muchos desafíos, y nos proponemos que ese primer impacto que tuvo la casa de adobe, que me hizo sentir que había como una cuestión de mucha ecuanimidad entre lo que era la vivienda y el lugar donde estaba, que ese concepto era realmente el que me importaba para afrontar la resolución de la arquitectura, sea donde sea que la tenga que hacer. Y que puedo construir una casa de barro en Buenos Aires, pero voy a tener que adecuar algunas cuestiones. Y la voy a construir seguramente no toda con arcilla, porque me va a salir muy caro, y tal vez ahí use un suelo compactado, o un suelo cemento, o un ladrillo de suelo compactado. O me tuve que enfrentar con mis amigos que no querían el techo de caña, y tuve que pensar, mi techo es caña, es tierra, y yo le puse chapa para que esa tierra viva mucho mejor, mucho tiempo. Estos amigos no querían, y tuve que combinar la pared de tierra, la tuve que combinar con un techo, y pensar cómo ese techo podía ser un poco más eficiente respecto de la aislación, porque era lo que ellos querían. Y yo no le puedo decir a la gente cómo tiene que vivir, sino sí, lo que estoy aprendiendo es que puedo aportar la articulación de un montón de conocimientos que se vienen recolectando para hacer que eso esencial que entendí con la tierra se vaya aplicando en cualquier tecnología, siempre pensando en ver cómo logramos sistemas más eficientes y más amables, en el sentido de eso, de ir sembrando nuevos paradigmas socioambientales que son tan importantes y necesarios en este momento. Entonces, bueno, mi trabajo sí, seguimos haciendo cosas de autoconstrucción, seguimos trabajando con mi equipo. Mantener un grupo de trabajo en el formato de cooperativa es muy difícil, y no es que siempre estoy construyendo en tierra. A veces puedo construir en tierra y a veces salimos a laburar. Ahora estamos haciendo hormigón para otro proyecto, estamos trabajando en un montón de escuelas, pero estamos fortaleciendo ese grupo de trabajo porque estamos capacitándonos en un montón de aspectos, estamos unidos como fuerza de trabajo para poder espero que sigamos así, pero estamos unidos como fuerza de trabajo para poder darnos el tiempo, y de trabajo independiente, donde dependemos de nosotros, para darnos el tiempo para pensar las técnicas que queremos desarrollar nosotros. Como que a veces para llegar a un lugar tenemos que ir rodeando otros caminos, andando otros caminos, y bueno, y medio que nos pasaba que con Julieta habíamos pensado bueno, hago un paréntesis en esto. Les contaba que seguimos trabajando en muchas escalas, y una de las cosas
cosas que más nos preocupa y que es muy conmovedora siempre, es cuando viene alguien y te dice, me quiero hacer mi casa. Y me quiero hacer mi casa, parece una cosa tan inabordable e imposible. ¿Por qué es tan caro hacerse una casa? Realmente es caro, porque las horas de la persona que trabaja valen, porque esa persona vive de eso que trabaja. Y los materiales valen por un montón de cosas que tal vez no son tan lógicas ni coherentes, valen muchísimo. Y construir en tierra a veces se vuelve una cosa un poco exclusiva o excéntrica, porque el acceso al material no es tan sencillo. No todo el mundo puede ir a cortar y llenar un camión de jarilla, no todo el mundo, eso bueno que vengo comentando. Entonces, bueno, por ese lado fueron muchos de los procesos de pensar en hacer a mí no es lo que más me gusta cortar adobe, no es lo que más eficiente me parece, cortar adobe o bloques de tierra, ¿no? Me gustan mucho más todos los sistemas que tienen que ver con encofrado y con quinche, me parece que son mucho más directos y van de a poquito así, se van eliminando lo que llamamos huella de carbono, en todos esos procesos se van eliminando muchos pasos. Pero el ladrillo de suelo cemento que empezamos a fabricar, lo fabricamos porque tiene el mismo costo, 17 piezas por metro cuadrado, valen lo mismo que las 12 piezas y media piezas que de bloque de cemento de 15. Entonces eso ya empieza a ser competitivo y elegible para una persona que va a ahorrar mucha energía en una casa en esas condiciones. Eso es notable. Entonces, bueno, siempre hemos pequeños experimentos, nos ha ido mejor, peor, pero siempre dando vueltas en esos temas. Y por ejemplo, ahora estamos haciendo la casa de una amiga, que es muy sencilla, pero tiene muy poca plata. Y me dijo, tengo 14.000 pesos por semana, que vengo ahorrando un montón, lo puedo dividir en tanto tiempo. Y bueno, pensamos en un proyecto completo de una casita, pero la pensamos de manera tal que de la casita se construye entera esta parte, que es una cocina, comedor, un bañito y un dormitorio, y que el día de mañana ya viviendo ahí puedo hacer un dormitorio y un baño más, o un estar más, sin dejar de vivir esa casa, poniendo cada peso que tiene en esa idea y en ese sueño que es su casa. Bueno, el ladrillo de tierra y pensar los proyectos de esta manera nos ha permitido hacer algunas casas con personas que no han sacado crédito, que no han tenido que hacer grandes inversiones pero bueno, sigue siendo en definitiva tanto el acceso a la tierra como el acceso a la posibilidad de construir sigue siendo un lujo. Entonces nos terminamos medio preguntando esta raíz, esta cosa que tuvo en un principio de la conexión con la tierra a través de la arquitectura más antigua en tierra, nos llevó a hacer todo un proceso en distintas escalas de construcción con la tierra y pensamos mucho, hasta el punto tal de organizar un grupo de trabajo para trabajar en condiciones legales y formales y demás, y nos hace pensar mucho respecto de cómo pensar la arquitectura en tierra y la arquitectura sustentable, no necesariamente en tierra, sino con el material que el lugar brinda para que se resuelva eficientemente. Digo, así como acá pusimos jarilla, tal vez en la ciudad hay que poner plástico picado en el medio de la pared porque no vamos a traer jarilla del campo o no vamos a hacer un monocultivo de jarilla para que todos tengamos una casa de jarilla. Como esa sensibilidad no se pierde en el proceso de la expansión de la construcción en tierra. Como la construcción en tierra no entra en las dinámicas capitalistas que son las que nos expulsan hacia otras prácticas que todas las padecemos y nos expulsan a otras prácticas a investigar y a querer buscar otras maneras de construir y otras maneras de acceder a la construcción. No sé cómo, es medio que la pregunta venía por ese lado, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo trabajan la construcción en tierra? ¿En qué escalas trabajan? Si construyen para otro, ¿cómo trabajan? ¿Construyen para sí mismos? ¿O otras personas les piden construcciones en tierra? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja? Que creo que ayer medio que se planteó en el taller, nos estuvimos conversando con algunas de las compañeras, la cuestión de la normativa en eso y si necesitamos esa habilitación, que en un punto es medio difícil pensar en este mundo tan controlado que algunas prácticas se puedan ir corriendo y abriendo hasta de las propias esquemas de seguridad laboral, ¿no? Y las condiciones dignas de trabajo de la persona que va a trabajar una obra cuando no está trabajando para sí mismo. Bueno, un poco era esa la presentación, contar eso, que tuvimos varias experiencias diferentes y que nos interesaba compartirlas para que los demás compartan cómo llegaron acá, movilizados por qué, si trabajan en la autoconstrucción o si trabajan para otros, y si
cómo trabajan, si trabajan en blanco, en negro, si trabajan con operarios o con ustedes mismos, con un equipo consolidado hace mucho. Si usan siempre la misma técnica, porque eso es algo que me di cuenta revisando todo ahí con Julieta, nos damos cuenta que no usamos nunca la misma técnica porque la técnica depende de dónde estoy parada. No estoy esgrimiendo una técnica para resolver el mundo, sino que estoy tratando de no perder la sensibilidad en este proceso de formalización para responder con una técnica apropiada al problema de la mejor manera. Si usas muchas técnicas diferentes, si usas 100% materiales naturales y cómo haces para acceder a esos materiales naturales, o si haces combinaciones y mezclas técnicas y usas en parte materiales industrializados. Yo creo que la arquitectura en tierra es una gran oportunidad para ordenar mucha basura que está dando vuelta en el mundo. Lo están haciendo un montón de pibes que hacen ladrillo reciclado de plástico, ladrillo de ceniza, ladrillo de esto, de lo otro, que es una oportunidad muy importante para empezar esos recursos que nos están haciendo tanto daño dando vuelta y no requerir nuevos que están todavía vivos en la naturaleza y de los que dependemos tanto. Esas eran, ¿no?, las inquietudes. No sé si quieres agregar. No, quería mostrar como ejemplo el estudio que hiciste frente a tu casa. Ajá. Que era con botellas de cerveza. Ah, claro. Esto... Perdón. ¿Lo repito? Sí, por favor. No, quería interrumpir para mostrar el estudio que hiciste frente a tu casa, que está hecho con botellas recicladas de cerveza y los cajones. Esa es la pared celeste de la cocina, si querés buscarla. Porque claro, esto está todo con ladrillos. Claro, porque lo que hicimos fue, por ejemplo, nos quedaron muchos cajones de cerveza que nos habían regalado de alambre, esos antiguos, y con eso hicimos como unos ladrillos muy grandes, encoframos y llenamos con tierra. Hicimos una pared muy gruesa, muy hermosa, y se ordené toda la basura que tenía tirada ahí, y quedó eso, una pared muy contundente y muy interesante. Otra cosa que pensamos siempre, y que a veces nos cuesta dimensionar cuando hablamos de la construcción en tierra, y pensando en esto de que la construcción en tierra se está, difundiendo y abriendo cada vez más, nos preguntamos todo el tiempo cómo no es un lujo de aquel que tiene la oportunidad de autoconstruirse, sea porque tiene la conciencia para parar la pelota, irse al campo y subsistir de otra manera, o sea porque tiene la plata para decir me tomo 3 años y me hago mi casa, o sea lo que sea, que deje de ser un lujo, que deje de ser una excentricidad de eso, de alguien, que la construcción en tierra tenga como esa característica, ¿no? Que cualquier persona puede hacer. Ahora está mucho más fácil porque por las redes y por internet y por estos eventos es muy fácil acceder a técnicas y poder pensar la autoconstrucción, pero hay muchos obstáculos del sistema que tienen que ver con el acceso a la tierra y con las legalidades y con un montón de cosas que a veces ese camino no resulta tan sencillo y tal vez requiera una discusión y un posicionamiento político consensuado entre mucha gente que lo entiende de otra manera. No me resultó tan lineal eso que en un principio había dicho eso, tengo la jarilla de que todo el mundo se puede hacer una casa. No fue tan así. Y eso, ¿no? Después trabajando con la gente y viendo lo que realmente, haciendo mi propia casa con mis propias manos y viendo trabajar a otros, cuando uno va a una casa de adobe en la actualidad, como la que querían en el hotel de Carrizo, que lo querían demoler, ver una pared de 80 centímetros de ancho y pensar si viene alguien y me pide que le haga una pared de 80 centímetros de ancho, lo que le tengo que cobrar el metro cuadrado de esa pared es impensable. Y culturalmente hay una disociación respecto de eso, respecto de los recursos que están puestos en esa pared, los recursos naturales, humanos, técnicos, en una pared de 1 metro de ancho, de 80 centímetros, en esas casas que han resistido sismos y añares ahí paradas, realmente son un lujo muy difícil de acceder hoy a una vivienda de esa calidad. Pero sí tenemos mucho recorrido y mucha experiencia para pensar sistemas muy eficientes, combinando técnicas, pensando, a veces está todo, cuando uno entra a una buena casa de adobe, justamente de Fiambalá, está todo pensado porque están bien orientadas, porque justamente sus pobladores estaban muy arraigados con el territorio y no les daba lo mismo que la pared agujereada al oeste o al norte, lo tenían muy claro a dónde conectar una casa. Esas cosas son las que, intentamos tener muy a flor de piel cuando vamos encarando estas distintas
estas distintas escalas de trabajo. Y que, bueno, suponemos que a todos los que trabajan en la construcción en tierra o se están movilizados por eso, se deben tener inquietudes tal vez similares y para compartir un poco eso. Muchas gracias. Continuamos. ¿Quieren contar algo más? ¿Quieren que...? No, si uno quisiese responder o contar su experiencia. Bueno, yo, de todos los que están acá presentes, están dentro de la arquitectura. Yo estoy dentro de lo emocional del adobe, porque soy maestra jardinera y me enamoré del adobe como estoy enamorada de la cultura originaria, de toda la vida, de muy chica. Y mi casa está construida totalmente en adobe. Considero que es mi útero, porque eso es lo que te hace sentir el adobe, la tierra, porque aparte, como soy ecologista, soy vegetariana y defiendo totalmente mi planeta, el planeta de todos. Uno dice mí, pero es el planeta de todos. Y me parece, te felicito por la pasión que has puesto en tu vida y te felicito por ser mujer, porque en realidad ese sentimiento es, disculpe, pero ese sentimiento es muy de la mujer, lo que vos sentís. Yo no es que sea súper feminista, soy feminista pero no súper, pero considero que esa pasión que vos ponés tiene mucho que ver con la pacha, con lo ancestral, con lo que llevamos dentro como mujeres, y defendemos esto que para nosotros es vida. Si nosotros todos tuviéramos la conciencia que vos tenés, o sea, todos los que construyen tienen esa conciencia, porque vos has hablado apasionadamente de las jarillas. Yo vivo en un lugar, en Santa María, sí, y para mí amo las montañas, soy tucumana, pero cuando yo voy a visitar a alguien y subo el cerro, es como si entrara a mi casa. Desde que empiezo a subir camino a Tafí del Valle, voy a mi casa, respiro, el cerro es mi contención. Entonces vine acá por eso. Me encantó todo lo que plantearon, me encantaría que la juventud que veo acá y esa pasión como la tuya y como la de los chicos que han organizado todo eso ya hace cuatro años serán que han hecho, los veo tan apasionados, pero también los veo solos. Los veo solos. Me parece que tendrían que ser más chicos junto con ustedes, más apoyo del Estado o de la gente del municipio de esta zona, porque en esta zona se puede defender muchísimo. Porque tal vez, claro, porque tal vez en otros lados, como por ejemplo yo la escuché a ella en el sur, y que el empeño que ella ha puesto para que las cosas funcionen en el sur, que el sur también existe, que lo tenemos que tener claro, me parece maravilloso. Que es joven, que tiene toda esa pasión por lo suyo. Entonces, yo vine acá de oyente, como le dije a él, ¿no? A los chicos. Y me pareció maravilloso todo lo que han hecho. Lamento que por todas estas circunstancias no hayamos terminado, porque el debate es enriquecedor, el debate que tuvimos ayer es enriquecedor. Pero bueno, me llevo en el corazón esa historia de la pasión que han puesto en defender de lo originario, la tierra, porque esa es la historia. Porque tenemos que volver a la fuente, porque ya sabemos que lo otro nos está dañando totalmente, como los chicos que reciclan el plástico, la basura, que vamos a decir, y bueno, hay gente que puso mucho empeño, que está poniendo mucho empeño, pero no se los visibiliza igual. Sí, tal vez es muy necesario empezar a discutir cuáles son las dinámicas que van a tomar las construcciones. Esto, ¿no? Que empezó a pasar, que en algunas provincias se legisla a favor de la construcción en tierra, o que hay edificios institucionales y personas. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Qué dinámicas vamos a tomar para no ser deglutidos por aquello que de alguna manera fue lo que nos expulsó a otras prácticas? Eso me parece que es algo que es muy necesario que discutamos entre todos los actores que participamos de la construcción, sea para autoconstrucción o sea para construir
esas dinámicas me parece algo serio y medio urgente. Y yo, por el hecho mismo también de que tengo mi esposo, que es sonco, que hicimos todo en nuestra casa de adobe, bueno, hicimos, yo apoyé desde el principio, me parecía maravilloso, no tenía, por ejemplo, él hablaba con otros profesionales del medio y le parecía loco, realmente que era una locura hacer la casa redonda así, ¿sabes? Bueno, pero yo lo apoyé totalmente porque para mí me parecía maravilloso eso. Y realmente entras a mi casa y es otra historia, porque todo está natural, los chicos la conocen, y bueno, te da esa calidad, claro, te da esa calidad en la casa. Y a la vuelta de la casa, que era un páramo, yo planté 50 árboles frutales y árboles con flores, ¿no? Entonces, igual, está parquizada, pero a pulmón, porque nosotros hicimos todo, nos llevó bastante tiempo. Pero bueno, eso es nuestro útero. Y ahí estuvo mi hija, que ella también puede opinar de cómo se siente haber vivido en una casa. Nada, aparte de estudiar arquitectura, lo que más me marcó cuando ingresé a la facultad es la ausencia de información sobre la práctica del adobe. O sea, el hecho de haber vivido en una casa de adobe y sentir lo especial que es lo distinto, cuando ingresé a la facultad esa ausencia de información sobre el tema es lo que más me impactó. Por eso trato, cuando puedo, participar en esto para aprender por el tema de eso, ¿no? De ir difundiendo y cómo se sigue adelante con todo esto, darle forma. O sea, es distinto el tipo de cosas. Buenas tardes, gracias por su conferencia, muy interesante, porque creo que, digamos, lo que ellas recién acaban de explicar es un poco lo que nos pasa en la cotidianidad de los arquitectos. Yo soy arquitecta, soy del sur, soy de la Patagonia, soy de Neuquén. Nací en una ciudad de barro, me crié en casas de barro hasta, o sea, era pequeña, pero mis tíos y familia siempre tenían construcciones de barro. Empecé a construir muy pequeña, casas a los 4 años en los árboles. Nosotros ya teníamos otra con los pequeños y así fui llegando, digamos, a la arquitectura. Me titulé como maestra mayor de obras también en la ciudad de Cutralcó, linda de Cutralcó, donde hay mucha jarilla, que es lo que tú nombraste. Los ranchos hasta el día de hoy podemos tener muchos, salvo que una creciente vino y nos llevó gran parte de la ciudad. Estamos en el medio del desierto nosotros. Y eso fue un poco, digamos, lo que me fue llevando año tras año, más la universidad, que hacíamos prácticas en la Universidad Católica de Córdoba, pero con amigos, iba a la Católica de Córdoba. Y siempre hacíamos prácticas en la sierra, así que nos juntamos un poco en la minga, y que bueno, que practicamos esto. Y luego de titulada, empecé a experimentar más aún con el barro y con la tierra cruda, porque me fue llevando, digamos, la vida a lugares mágicos, en parte. Y por ese motivo fue que llego acá, para poder conectar el sur con el norte, que nos hace falta, digamos, porque en el medio pasa algo que nos perdemos, pero vamos todos en conjunto lográndolo, porque a pesar de que tú hoy ves muy poquita gente aquí, somos un montón, que no te das una idea de todo lo que somos. O sea, solo que bueno, que a veces nos cuesta un poco el hecho de poder juntarnos todos toditos. Y en parte, digamos, como trabajo, o sea, trabajo con autoconstrucción, o sea, he hecho yo revoques internos de casas enteras, ponte en el Uruguay, por amigos que me han pedido. Tomé capacitaciones en los Estados Unidos, en uno de los pueblos de Taos, que es uno de los pueblos más antiguos, que tiene 9.000 años, tiene aproximadamente el clima de donde vengo, o sea, hay nieve, hay viento, o sea, es extremo. Y bueno, me he ido capacitando a través, digamos, del tiempo, en estos 9 años de profesión que tengo. He practicado mucho la autoconstrucción. Con las muchachas en Cutralcó, por ejemplo, hemos levantado casas en conjunto a través de mingas, a través de diferentes tipos de técnicas, como ustedes nombraron, como la de cajón. Bueno, ponele colchones con resortes, pared, enganche, columnas, o sea, columnas y vigas para hacer sismo resistente, que es lo que estamos logrando, que nuestras construcciones sean
zona 1, o sea que también todo el tiempo, más el fracking, que ahora el fracking nos está rompiendo todo, porque es una zona petrolífera, entonces obviamente que es una ciudad fundacional de barro, pero luego el petróleo acaparó, digamos, todo lo que fue el comercio. En el 30 recién empezaron a llegar el ladrillo quemado, todo 40 años fue construido con tierra cruda también. No hay tanta cantidad como ustedes tienen en el norte, que eso fue lo que a mí más me impactó de poder llegarme hasta aquí, que es la primera vez que llego hasta el norte. Trabajo para otros también, pero también fomentando el que la persona se pueda realizar su casa, porque antes de que existiera el arquitecto, la persona se realizaba su casa. Solo que después de la revolución industrial, se empezaron a necesitar, digamos, como cosas un poco más rápidas constructivamente para que la gente pueda vivir posguerra. Entonces, digamos, trabajo para otros, fomento la construcción, trato de no generar construcción con cemento, aunque a veces nos pasa, trato de recuperar, como hiciste vos en el hotel este que quedó súper bacán, y cómo trabajo, como se van dando las situaciones, trabajo a veces en blanco, a veces en negro, o sea, como que no, al no estar definido, pero ponte en Neuquén, ya en 3 municipios ya hemos habilitado, ya hemos sacado ordenanzas, ya están las ordenanzas, podemos nosotros las arquitectas poder presentar los planos, pues somos en realidad, como tú has dicho, en el pueblo de Nuevo México, cuando estuve, solo las mujeres revocan las casas, porque solo las mujeres tenemos el poder de maniobrar la tierra, porque somos la madre tierra nosotras. Los hombres no revocan, los hombres solo se dedican a hacer la construcción, o sea, solo la parte estructural. Y luego todos los años las mujeres se juntan en grupos y van revocando todo el pueblo. O sea, es muy fuerte eso que tú decías, por eso vengo y lo traigo de vuelta a la mesa, porque digamos es el poder que tenemos nosotras. La misma técnica, no. Siempre depende, como tú has dicho, digamos, según qué tipo de tierra tengas o qué tipo de material tengas alrededor, como los resortes de los colchones, claro, que los pusimos, los amarramos a las estructuras, pusimos una viga riestra arriba, columna, tal, atamos y arriba, esquina. Claro. No sé qué otro nombre ustedes le llaman. Digamos, depende, por ejemplo, en el Uruguay con Karen Herfel, que es una, digamos, de las grandes arquitectas dentro de esto, que es un movimiento muy grande. Ella fue la que le tradujo los libros a Germán Min, que por ejemplo allá en Uruguay compramos mangueras, trabajadas mangueras trabajadas con madera, o por ejemplo también usamos... hacer una quincha con manguera. Exactamente. Bueno, son diferentes tipos. En Tracó, por ejemplo, a veces usamos... hemos usado los fardos también de paja, revestidos, hay muchas técnicas. Se les agradece por el espacio físico y por este encuentro que pudo ser como es, claro, pero está haciendo, que es lo más importante. Lo importante es que ya estamos conectados, que creo que eso era mi misión, digamos, para eso fue que vine, para que sepan que estamos trabajando y que también tienen apoyo más allá de lo que tú has dicho. Somos muchos jóvenes, estamos muy empoderados y esto hace que siga creciendo, digamos, lo que es la construcción con tierra cruda. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y gracias a las chicas también por acercarse. Lo mismo aquí. digo. Bueno, gracias a todos. Ha sido un gran placer.